got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, play. Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda clase del día lunes 11 de mayo. Pues bueno, la clase anterior vimos una parte introductoria a lo que fueron los trastornos de alimentación. Estuvimos revisando, por ejemplo, los criterios generales de los cambios que hubo de manera muy general entre lo que fue los criterios de diagnóstico del DSM-4 con los criterios de diagnóstico del DSM-5, ¿ok? Entonces, pues bueno, también analizamos los componentes de la definición de lo que es un trastorno de alimentación visto precisamente desde el DSM-4. Analizamos también, por ejemplo, pues bueno, quién es el encargado o quién es el responsable de realizar un diagnóstico en trastornos de alimentación. Y pues bueno, empezamos a ver un poquito ahí de información acerca de cómo se debe de construir una prescripción clínica, ¿no? Es decir, dentro del tratamiento nutricio como nutricionistas, qué criterios debemos de tomar en cuenta para poder establecer en este caso pues un tratamiento, hablando específicamente de trastornos de alimentación. Como les mencionaba, pues bueno, el tema de trastornos de alimentación es un tema que desde la clínica resulta ser bastante complejo, que requiere de experiencia, que requiere también de información, que requiere de documentación y que bueno, finalmente también el hecho de revisar, ¿no?, diferentes casos clínicos pues también nos permitirá de alguna manera ir consolidando toda esta parte. El día de hoy vamos a revisar específicamente solamente los criterios de diagnóstico para anorexia nerviosa o nervosa desde el DSM-5, ¿ok? Vamos a revisar los criterios actuales, vamos a hacer un comparativo ligero entre los del DSM-4 y luego los del DSM-5, que son los más actuales. Vamos a ir analizando precisamente cada uno de esos criterios. ¿Por qué es importante que ustedes lo sepan dominar o por qué es importante que ustedes como nutricionistas tengan esta información? Porque finalmente dentro de la consulta pues es importante que podamos distinguir y podamos diferenciar precisamente un diagnóstico, podemos dar un diagnóstico verdadero, ¿no? Que realmente no hagamos un subdiagnóstico de un trastorno o bien que de alguna manera también no tengamos algún sesgo, ¿no?, dentro del tratamiento hacia los pacientes. Por eso es bien importante que ustedes como nutricionistas pues bueno estén revisando, ¿no?, los criterios de diagnóstico. Ahora dentro de esos criterios de diagnóstico también vamos a ver una parte esencial para nosotros como nutricionistas, que es todo el asunto del tratamiento nutricio, ¿sí? Vamos a empezar con la parte de evaluación del estado nutricio, es decir, ¿cuáles deben de ser dentro de los indicadores directos de la evaluación del estado nutricio? ¿Cuáles son aquellos que deben de importarnos dentro de un tratamiento, dentro de una intervención para un paciente con trastornos de alimentación? Sí, entonces vamos a revisar un poquito estos criterios y pues bueno, con base a esos criterios también vamos a determinar el por qué es importante como nutriólogos, pues bueno, generar una confianza o generar esta alianza terapéutica con el paciente con trastornos, ¿sí? Recuerden que el paciente con trastornos no solo tiene trastornos de alimentación, sino también tiene otras psicopatologías, ¿sí? Entonces, otras psicopatologías que muchas veces, o otras comorbilidades, vamos a llamarlo de alguna manera, que pues interfieren precisamente en el pronóstico, ¿no?, del paciente. Entonces, pues bueno, vamos a revisar estos criterios. Y pues también recuerden que es importante que vean las clases para que puedan complementar las evidencias. Recuerden que las evidencias están todas en plataforma y pues bueno, antes de poder hacer la evidencia pues hay que revisar precisamente el contenido de la clase. Ok, recuerden que si tienen alguna duda directa lo podemos ver de manera en vivo, lo podemos ver de forma directa a través de nuestro grupo de Teams. Ok, recuerden también descargar el grupo de Teams para que podamos estar ahí en contacto directo en caso de que ustedes tuvieran alguna duda específica. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Ok, bien, como les mencionaba, entonces vamos a comenzar a revisar los criterios de diagnóstico para anorexia nervosa, ¿ok? Bien, recordemos que no existe una definición consensuada de lo que es la anorexia nervosa. Más bien, la definición radica precisamente en la diferencia que existe dentro de lo que es los criterios de diagnóstico, ¿ok? Por eso es importante que revisar precisamente esta parte, ¿no?, de los criterios para poder hacer una diferenciación tal vez desde la parte técnica, ¿ok? Estos fueron los criterios que se manejaban hasta prácticamente el año 2014-2015,
que fueron los criterios del DSM-4, sí que probablemente a lo mejor usted ha revisado en otras materias, ¿ok? Según el DSM-4, entonces había varios criterios que me permitían diagnosticar una anorexia nervosa, ¿ok? Estamos hablando específicamente de una anorexia nervosa. Como primer criterio, por ejemplo, me menciona la parte de rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerando la edad para la talla, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85% del esperable o fracaso en conseguir el aumento de peso normal durante el periodo de crecimiento, dando como resultado un peso corporal inferior al 85% del peso esperable. Es decir, que dentro del peso para la talla, ¿por qué utilizamos peso para la talla? Recuerden que son pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces es importante revisar precisamente dentro de los indicadores antropométricos el peso para la talla, donde ese peso para la talla pues obviamente estaba abajo de 3 desviaciones estándar por debajo de la media, ¿sí? Entonces precisamente ese 85% de peso esperado pues obviamente era lo que se empleaba como criterio antropométrico para poder diagnosticar una anorexia nervosa, ¿ok? Ok, bien. Después tenemos como segundo criterio el miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal. Ok, obviamente, ¿cómo podemos definir o cómo podemos valorar precisamente esta parte del miedo? Pues aquí resulta un poquito complejo porque nos tenemos que apoyar precisamente de escalas o nos tenemos que apoyar de la psicometría. Sí que muchas veces existen varias baterías o varios juegos de test, escalas inclusive de percepción que nos permiten precisamente identificar este miedo, así a través de diferentes siluetas, evaluando la percepción o la construcción corporal del paciente. Entonces, pues bueno, estos criterios entran dentro de lo que es la situación del diagnóstico, ¿sí? Después tenemos la alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, exageración de su importancia, la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. Atención, porque esta parte, como nutricionistas, muchas veces no estamos entrenados y no tenemos la formación profesional a veces completa o no la tenemos de una manera profesional que nos permita precisamente evaluar esta construcción o esta autoevaluación. Recuerden que esto es totalmente psicoanalítico, ¿sí? Entonces, como nutricionistas a veces no contamos con herramientas que nos permitan precisamente elaborar un psicoanálisis, ¿sí? A no ser que tengamos algún posgrado en psicoanálisis o tengamos alguna formación en psicoanálisis extraordinaria a nuestra formación de base, que en este caso es la nutrición, ¿sí? Pero precisamente aquí es donde surge la parte o la necesidad de trabajar con experto en salud mental, ¿sí? Donde el psicólogo clínico, pues obviamente va a utilizar una serie de intervenciones para poder evaluar precisamente este miedo y esta autoevaluación en la cual se construye el trastorno, ¿sí? Entonces, pues obviamente no lo podemos hacer nosotros como nutriólogos, ¿sí? Sino que nos tenemos que apoyar pues, del psicoterapeuta, ¿ok? Luego tenemos el cuarto criterio, donde dicen las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea, y aquí nos define algo, atención, la presencia de amenorrea es un signo clínico que me permite precisamente hacer un diagnóstico diferencial de anorexia, es bien importante. La amenorrea, hasta el DSM-4, se creía que era un signo cardinal, sí, para poder diagnosticar la anorexia. Hoy se sabe en el DSM-5 que esa amenorrea no forzosamente está asociada al trastorno o que pudiera existir otro mecanismo fisiopatológico mediante el cual se estuviera generando esta amenorrea, ¿sí? Entonces por eso aquí lo define como ausencia de al menos 3 ciclos menstruales consecutivos, siempre y cuando precisamente en este caso la chica, ¿sí? O en este caso la paciente, pues presente ciclos menstruales regulares. Sí, porque si la paciente es irregular, se vuelve mucho más complicado evaluar esta parte y entonces podemos caer en un sesgo dentro del diagnóstico. Sí, obviamente aquí tenemos que considerar el asunto de los tratamientos hormonales o la administración de estrógenos, perdón, que muchas veces los médicos indican para controlar algún otro mecanismo hormonal. Sí, entonces por eso es importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Bien, luego brincamos a los criterios del DSM-5, ¿sí? Entonces ya vimos los del DSM-4, ahora vemos los del DSM-5.
Y el DSM-5, por ejemplo, retoma, ¿no? El primer criterio, restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conducen a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, pero ojo, aquí también ya incluye el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado. Y aguas, porque luego resulta que pueden existir problemas, por ejemplo, donde había casos donde el porcentaje de peso perdido por la paciente a veces era tanto que inclusive la paciente había iniciado con sobrepeso o inclusive con obesidad y no se le seguía considerando como una anorexia porque la cantidad de peso, digamos, el IMC era normal. Sí, entonces precisamente se hizo este cambio como definía el peso, donde se define o se maneja un peso significativamente bajo. ¿Sí? Es decir, que sería inferior a normal o bien normal de acuerdo al paciente. Recuerden que en los trastornos de alimentación no existe mejor patrón clínico que el mismo paciente. ¿Sí? El mismo paciente nos va a dar la pauta para poder ir haciendo estas diferenciaciones, ¿ok? Bien, luego tenemos el segundo criterio, donde dice medio intenso ganar de peso o engordar o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso incluso con un peso significativamente bajo, que eso también lo evaluamos, por ejemplo, a través de la psicometría o lo podemos evaluar a través de la psicometría o bien alguna intervención o alguna entrevista psicoterapéutica, ¿ok? Luego, como tercer criterio, tenemos la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso, constitución, influencia impropia del peso, la constitución corporal, la autoevaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal actual. Ojo, falta persistente de reconocimiento de la gravedad, es decir, las personas no pueden identificar que realmente están mal. Por eso es bien importante también aquí contribuir o, digamos, trabajar de mano a mano, sí, precisamente con el psicoterapeuta, para que nos permita entonces a su vez pues determinar esta parte de la importancia que tiene, ¿no? Bien, luego después, ok, ya vimos todos los criterios del DSM-5 y vimos todos los criterios del DSM-4, pero ahora entonces, ¿cómo podemos construir un diagnóstico? ¿Sí? Y entonces me permití hacer esta tabla donde lo que vamos a hacer, o según el DSM-5, lo que tenemos que considerar son tres cosas para poder construir un diagnóstico o tres criterios principales. Primero tenemos que subtipificar el tipo de anorexia, es decir, o tenemos que clasificar el tipo de anorexia. Recuerden que existen dos tipos de anorexia, ahorita las vamos a repasar. Luego tenemos que clasificar el estado en el cual se encuentra actualmente ese trastorno de alimentación. Y luego la gravedad, que esto fue nuevo, sí, precisamente en el DSM-5 se incluye o debemos de incluir dentro del diagnóstico la gravedad de la anorexia, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, entonces tres criterios. Subtipo de anorexia. Atención, existen dos tipos o dos subtipos de anorexia. Aquellas anoréxicas o aquellos pacientes con anorexia, que se les llama anorexia nerviosa restrictiva o bien anorexia nerviosa purgativa, ¿ok? ¿Cuál es la gran diferencia? La restrictiva no realiza comportamientos compensatorios. ¿Qué es un comportamiento compensatorio? Tenemos aquí varios ejemplos. El que haga muchísimo ejercicio, el que utilice laxantes, que utilice diuréticos termogénicos, se provoque el vómito, utilice poca ropa cuando existe muchísimo frío, se introduzca enemas, por ejemplo, o se produzca enemas, mejor dicho. Entonces, ese tipo de conductas compensatorias no la realiza la restrictiva. De hecho, se piensa más o menos que del 100% de las pacientes verdaderamente diagnosticadas con trastornos de alimentación, no tienen verdaderamente diagnosticadas con trastornos de alimentación, no tienen o son la mayoría de tipo purgativas, ¿sí? Es decir, la mayoría realiza estas conductas compensatorias purgativas. Sí, entonces el 10% siempre es restrictivo, es decir, no come absolutamente nada, ¿sí? Restrictivo significa que no va a comer nada, la ingesta está totalmente controlada, ¿sí? Entonces, en el caso de la purgativa, aquí sí, aquí se realiza conductas compensatorias, es decir, aparte de la restricción, puede tener episodios donde la paciente también utilice este tipo de mecanismos para evitar subir de peso, ¿ok? Luego, el estado en remisión parcial o en remisión total, ¿a qué se refiere cada uno? En remisión parcial, por ejemplo, va a depender de la cantidad de criterios que tenga. Remisión parcial se refiere que a lo mejor de los tres criterios que revisamos del DSM-5 probablemente ya solo tenga uno o ya solamente tenga dos.
¿Sí? Entonces remisión parcial se refiere a que de los criterios revisados ya solamente tiene algunos. Y en remisión total muy probablemente ya no tenga ningún criterio o solamente tenga alguno de ellos. Si a eso se refiere que el paciente esté en remisión total. Luego la gravedad la vamos a clasificar por índice de masa corporal, ¿sí? Mayor o igual a 17 va a ser una anorexia leve. Luego tenemos moderada, de 16 a 16,99. Luego tenemos grave y extremo. Para entonces tenemos que calcular precisamente el índice de masa corporal. Y tenemos aquí un ejemplo de diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, paciente con anorexia nerviosa restrictiva en remisión parcial y de tipo leve. Entonces, si se fijan aquí en la redacción del diagnóstico, estamos empleando los 3 criterios basados precisamente en las clasificaciones, ¿sí? O sea, me está diciendo que es restrictiva, que aparte está en remisión parcial y que es de tipo leve, ¿sí? Por el IMC que presenta la paciente. ¿Sí? Entonces, así se construiría un diagnóstico de anorexia nerviosa, ¿ok? Bien. Continuamos. Luego, ¿qué onda con la evaluación del estado nutricio? Dentro de los indicadores de la evaluación del estado nutricio de nuestro ABCD, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta varias cosas puntuales, ¿sí? En la parte antropométrica, pues bueno, es importante que evaluemos el peso en condiciones estandarizadas. Generalmente se recomienda atención que cuando pesamos a nuestros pacientes con estas características, tomemos en cuenta la ropa que están utilizando. Muchas de estas chicas a veces se ponen pesas o se ponen bolsitas de tierra o se ponen peso, chamarras muy grandes o muy bromosas para poder modificar este peso, ¿sí? Entonces, condiciones estandarizadas tiene que ser una bata clínica y ropa interior solamente, ¿sí? Entonces se pone la bata clínica, se deja la ropa interior para poder evaluar a la paciente y estandarizar la condición, ¿sí? Precisamente ese es el objetivo, ¿ok? El peso anterior, porque es muy importante evaluar precisamente cuánto subió. El peso habitual, evaluar el peso habitual en los últimos 3 meses. El peso para la talla, que sabemos que es importantísimo porque son pacientes pediátricos. O bien peso para la complexión si ya es un adulto, ¿ok? La talla para la edad, para poder evaluar si existe alguna desnutrición de tipo crónica. Sabemos que obviamente esto ya, pues ya afectó el estado de salud del paciente, ya pudiera tener una situación crónica, ¿ok? El porcentaje de grasa corporal, que lo podemos hacer a través de bioimpedancia. Yo generalmente recomiendo evitar la picometría porque la picometría de alguna manera a ellos los exhibe y se puede convertir un poquito obsesivo la parte de evaluar el pliegue, ¿sí? Entonces se recomienda mejor utilizar bioimpedancia, ¿ok? Y evaluar el área muscular de brazo y la circunferencia mesobraquial, pues también para poder sacar la cantidad de masa muscular del paciente. Si recuerden que esto es tremendamente importante pues para poder determinar un pronóstico, ¿no? Dentro del estado nutricio de la persona. Luego, dentro de los indicadores bioquímicos, pues bueno, hacer una química sanguínea para poder evaluar sobre todo glucosa en ayunas. Muchas de estas chicas presentan sensibilidades o sensibilidades a la glucosa muy altas. Si son chicas que generalmente presentan picos de insulina o hipoglucemias muy frecuentes, ¿sí? Entonces es común que luego se les baje la glucosa. Por eso es importante evaluar una química sanguínea. Una biometría hemática, que pues obviamente para evaluar el asunto de la anemia o cualquier situación que tenga implicaciones como de anemia. Un perfil lipídico, porque a veces pueden cursar con hipertrigliceridemias, por ejemplo. Un perfil hepático, por supuesto, para ver cómo está pues totalmente el asunto de la condición hepática o el metabolismo, que a lo mejor también lo pudiéramos correlacionar, lo pudiéramos solicitar con una albúmina, ¿sí? Es decir, evaluar proteínas hepáticas, en este caso albúmina o prealbúmina, para poder evaluar el estado nutricio. Un perfil tiroideo, sí que es importantísimo también evaluarlo ahí. Y bueno, evaluar calcio sérico y electrolitos séricos, porque estas chicas, precisamente debido al estado de desnutrición que presentan, pueden llegar a cursar con desequilibrios hidroelectrolíticos y eso puede hacer muchas veces que terminen hospitalizadas. ¿Sí? Entonces por eso es importante evaluarlo, sobre todo cuando tenemos pacientes con conductas compensatorias de vómito. ¿Sí? El vómito constante a veces tienen hasta 20, 25 eventos en un día y eso puede hacer o puede provocar un desequilibrio electrolítico importante. ¿Sí? Entonces por eso es crucial, ¿no? que lo estemos evaluando. Luego en la parte de los indicadores clínicos tenemos que evaluar los antecedentes de los familiares, la relación materno-filial. Existen investigaciones muy fuertes que nos relacionan
el estado nutricio de la mamá con el estado nutricio de los hijos. Aquí específicamente en los trastornos de alimentación, pues se ha identificado que existen asociaciones, ¿sí? No es una teología establecida, sino que simplemente tenemos que valorar esta posible asociación que exista entre el estado nutricio de la mamá con el estado nutricio de la hija. Sí, estas relaciones materno-filiales a veces inclusive intervienen en esta parte de la alimentación. Dentro de la exploración física, pues se valora el lanugo. Recuerden que el lanugo es un vello muy fino que aparece generalmente en la parte del brazo, aparece generalmente en la parte del rostro. Sí, entonces es un vello muy fino y largo, precisamente por redistribución de los tejidos corporales. Crece un poquito este vello corporal, por eso es importante evaluarlo. Checar la condición de los nudillos, por ejemplo, para ver los pacientes que se producen el vómito, ¿no? Que muchas veces pues están desgastando los nudillos. Vigilar las piezas dentales, sí, porque tanto vómito muchas veces empieza a desgastar el esmalte, entonces por eso se puede revisar. Y deficiencias carenciales, ¿no? De todas las que conocemos de micronutrientes específicos, porque pues obviamente el paciente puede tener años de cronicidad, ¿no? Vigilar el síndrome de realimentación, que es algo importantísimo, ¿sí? Muchas veces no tomamos en cuenta esta parte y las pacientes terminan, pues por fallecer, ¿sí? Entonces, como nutriólogos tenemos que vigilar esta parte de cómo cuál va a ser la estrategia para poder realimentar a esta paciente, ¿sí? Revisar precisamente los electrolitos, considerar a lo mejor el soporte nutricio artificial, pero pues también evaluarlo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí revisar nada más esta parte. Y en la evaluación dietética, el recordatorio de 24 horas que nos permite a lo mejor obtener indicadores numéricos un poco más importantes sobre la ingesta, evaluar con frecuencia el consumo de alimentos, porque podemos sacar a lo mejor patrones de grupos de alimentos, por ejemplo, y un diario de alimentos, sobre todo, que este tipo de instrumento nos permite pues evaluar inclusión, exclusión y así como sentimientos acerca de la alimentación, ¿no? Es decir, pues después tú ir checando como nutriólogo, puedes ir evaluando el régimen alimentario para poder saber qué tipo de exclusiones se está realizando, ¿no? Muchas veces estas chicas tienden a comer muchos dulcecitos o tienden a comer muchos caramelos precisamente por las hipoglucemias que experimentan. ¿Sí? Entonces por eso a lo mejor ahí sería importante checar nada más dentro de nuestra evaluación del estado nutricio a través de un buen instrumento dietético, pues bueno, vigilar esta parte, ¿no? De que la paciente realmente pues esté haciendo, pues que se esté apegando, ¿no? Al tratamiento nutricional. Recuerden que en los trastornos de alimentación tenemos que negociar, no podemos prescribir, ¿sí? Como nutriólogos tenemos que negociar el plan de alimentación, porque si el paciente de alguna manera se lo prescribimos o se lo ponemos de forma punitiva, no lo va a hacer y podemos agravar el trastorno, ¿sí? Entonces por eso como nutriólogos es bien importante realizar la alianza terapéutica, y a través de la alianza terapéutica pues vamos a ver cómo podemos hacer estas condiciones de negociación, ¿sí? Dentro de lo que es el plan de alimentación. Sí, que no es tan fácil, ¿sí? Por eso, para negociar, pues obviamente tengo que ofrecer, yo como nutriólogo, tengo que ofrecer la mejoría del paciente, pero pues también el paciente tiene que comprometerse, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar precisamente esta articulación que nos permita, en un futuro, pues mejorar las condiciones del paciente, ¿sí? Como les había mencionado anteriormente, las pacientes con trastornos generalmente no ceden, ¿sí? El trastorno de alimentación no desaparece. El trastorno de alimentación va a estar toda la vida, y lo que sí es que se remite, ¿sí? Entonces, como nutriólogos, pues lo que tenemos que contribuir, o uno de los objetivos de nuestro tratamiento sería pues remitir totalmente el trastorno, ¿sí? Es decir, remitirlo es pues mandarlo a otro lado de la psique, donde no esté ahorita mermando el estado de salud físico del paciente, ¿sí? Entonces por eso es importante tomar en cuenta estos indicadores dentro de la evaluación del estado nutricio, ¿sale? Ok, bueno, pues por hoy sería todo. Sí, sería todo por hoy. Entonces, pues es importante que revisen las clases. Si tienen alguna duda, pues también me digan. Y como les mencionaba, ¿no? También checar el contenido para poder revisar las actividades. Ok, muchas gracias.